Buenas tardes, vamos a presentar el proyecto final de la elaboración de un parqués en el entorno de Python. Entonces, nuestro grupo se compone por mi persona, Sebastián Camilo Reyes, Johan Camilo Mora, Oscar Fernando Cortés Perdomo. Entonces, vamos a presentar nuestro proyecto. El proyecto tiene como objetivo desarrollar la implementación digital del juego de mesa parqués. Este juego tradicional tiene que contar con todas sus reglas, asegurando la experiencia fiel a su versión física. Asimismo, tiene que ser totalmente funcional. Para ello, hemos diseñado un proyecto que se programó con una representación del tablero de 96 fichas. Asimismo, se mira la gestión de turnos, los movimientos, también las reglas que habíamos mencionado anteriormente. Pero bueno, en estas reglas están las zonas seguras, las penalizaciones por pares consecutivos, la captura de fichas de enemigas y las mandas a la cárcel. Y bueno, así vamos con las reglas tradicionales. Entonces, bueno, uno de los principales desafíos de nuestro, digamos, proyecto y que contamos con esto fue la correcta implementación de la lógica. Esta lógica no se tuvo bien implementada en los dados, que posteriormente con, digamos, perseverancia y, digamos, un poco de conocimiento la logramos corregir de manera satisfactoria. Así tenemos que garantizar también el funcionamiento que sea preciso y bueno, que se integren correctamente las reglas y que determine si un jugador debe repetir turno, o sea, que sea totalmente lógico el dado, tanto con el turno del jugador, con quien está jugando, con su ficha. Entonces, bueno, también se mira que el mayor problema que hemos visto alrededor del proyecto ha sido la gráfica del tablero en sí. Bueno, eso también tiene que ver con la lógica, pero además de la lógica tiene que ver con las coordenadas, cómo estamos manejando, digamos, los jugadores, en qué posición van. Entonces esto tiene que tener como una concordancia con sus respectivas fichas y con las reglas del juego. Bueno, le ha dedicado bastante tiempo el grupo a solucionar este problema y pues al final el código es funcional, pero tenemos un pequeño problema y es que no se grafica en tiempo real. Es decir, que no jugamos en tiempo real, pero igualmente se ha aprovechado el conocimiento que hemos aprendido a lo largo del curso para aportarlo totalmente a este proyecto. Entonces, nada, vamos con mi siguiente compañero para que explique una parte del código. Gracias. Bien, por nuestra parte hicimos dos pedazos de código, una parte en Python, en Colab, y la segunda en Python, también utilizando el Visual Code, el Visual Studio Code. Yo explicaré la parte que hicimos en Python, ¿sí? Digamos, en la parte de librería solo utilizamos, por parte de Python, utilizamos acá el random, ¿sí? Que es lo que nos da valores aleatorios a los dados. La segunda parte, la siguiente parte, que es los parámetros de juego, que son como las reglas a seguir del juego. Entonces acá en esta parte del código pues tenemos definido que es entre 2 y 4 jugadores, ¿sí? Esta parte del código nos da, bueno, para hacerlo más rápido, vamos a explicarla por bloque de código. Esta parte, los parámetros del juego, acá nos da la opción de colocar cada parte de jugadores, cada número de jugadores que queramos, ¿sí? Y si no colocamos una cifra correcta, pues nos va a decir que el número de jugadores no es válido. La siguiente parte del código, pues está definiendo la variable fichas de jugador, que está diciéndonos que cada jugador tiene 4 fichas, ¿sí? Casillas totales, pues 68, que es la parte que el tablero pidió, o sea, la parte del tablero, algo más pequeño. Eh, Esta parte del código, acá creamos el tablero y pues el estado inicial de las fichas. Acá en esta variable creamos los jugadores, que son rojo, azul, verde y amarillo, ¿sí? Y esta parte del código, pues acá es como que es como si guardara eh, el número de jugadores. Entonces acá estamos definiendo dentro de las reglas, ¿sí? Que las fichas empiezan en la cárcel, que es en la posición 0 -1, ¿sí? O sea, es como si no hubiera movimiento,
¿sí? La posición 0 dentro de Python eh, es como si fuera la casilla 1, ¿sí? Y listo. Acá la siguiente parte, en el turno actual, pues definimos qué jugador empieza, ¿sí? Acá, pues, en esta variable, ¿sí? Que colocamos eh, un indicador booleano, ¿sí? Acá definimos la variable de control para determinar si el juego ha finalizado o no, ¿sí? Esta parte ya utilizamos ciclos condicionales, bucles como while y indicador booleano como not, ¿sí? Acá en esta parte colocamos la librería, o sea, utilizamos la librería random, ¿sí? Para los dos lados, para los dos dados, perdón. ¿Sí? Entonces nos va a dar un número aleatorio entre 1 y 6, ¿sí? Para los dos dados. Acá pues se lanzan los dados al azar y dependiendo del resultado pues nos va a imprimir el resultado que nos dé el dado 0, o sea que es el dado 1, y el dado 2, que es el acá definido como 1, ¿sí? En la siguiente parte del código están los movimientos restantes de la variable dados, que acá se almacena pues, los valores de los dados, pues el resultado que dio de lanzarlos, ¿sí? Acá el turno finalizado pues se usa para controlar el estado del turno, ¿sí? Entonces acá cuando corramos el programa nos va a decir eh, más o menos qué jugador sigue. Entonces acá en esta parte del código también, un bucle, while, nos va a decir, bueno, cuántos movimientos tenemos. Entonces acá nos va a decir también el estado actual de las fichas, ¿sí? Y nos va a imprimir pues el estado de, de las fichas, ¿sí? Para este indicador for es como un rango, ¿sí? Entonces vamos a decir una variable, perdón, para esta variable y vamos a decir que el jugador se encuentra en tal posición, ¿sí? Esta parte del código me dice la comparación de los movimientos posibles, entonces me dice si al lanzar el dado, pues, en dónde me voy a poder ubicar, si digamos, puedo mover o no puedo mover, o si salí de la cárcel o no todavía, ¿sí? Entonces acá me está diciendo si hay movimientos posibles y si acá apenas siga el ciclo del código, si no cumple alguna condición, pues se rompe el código ahí y sigue otra vez el ciclo. Entonces acá en esta parte del código, pues me va a imprimir que no hay movimientos posibles y sigue, termina el turno, pasa a la otra persona. Entonces acá en esta parte del código, que digamos que fue difícil, con la parte fue un reto, con la parte de programar la parte de los dados, porque al principio se nos complicó como equipo definir, eh, o sea, utilizar el segundo dado. No sabíamos bien cómo programar esa parte para que eh, fuera a funcionar el juego. Pero pues a medida que íbamos aprendiendo más cosas, pues a medida que íbamos aprendiendo más cosas en el curso, pues lo logramos solventar, ¿sí? Acá en esta parte del código, eh, acá si colocamos, por ejemplo, más de las fichas que colocamos en la variable fichas por jugador, o sea, más de lo que colocamos en el input, que igual las reglas dicen que son 4, si colocamos 5, pues nos va a decir que una ficha a mover pues, no es válida, ¿sí? Acá en las posiciones de la ficha, pues la posición que está actualmente, nuestra ficha sí en el juego, ¿sí? Esta parte del código, toda esta parte del código, me está diciendo si la ficha está en la cárcel o no. Y dependiendo de lo que saque, puede liberar la ficha, ¿sí? En esta parte, en este ciclo else, entonces eh, me va a decir más o menos si la ficha ya está en el tablero o no y cómo puedo moverla. Eh, entonces acá en esta parte también, en este ciclo, yo puedo elegir cuál dado utilizar, si el uno o el 2. Y entonces, si yo elijo el uno, pues mueve la ficha, me muestra el estado de la ficha
y utiliza el segundo dado después. Entonces me da la opción de mover la ficha que quiero, después el dado que voy a utilizar según lo que saque para moverla. ¿Sí? Y acá, esta parte del código me va a decir, acá me va a decir si yo coloqué un dado mal, o sea, si coloqué en vez del 1 o el 2, coloqué un dado 3, pero un dado 3 no hay, entonces no me va a arrojar un error, ¿sí? Y ya, pues la condición de victoria sería que eh, pues ya esté en la casilla final, ¿sí? Listo. Y acá jugaríamos, entonces acá el funcionamiento del programa, entonces yo digo que quiero 2 jugadores, y acá el primer turno es el del jugador rojo, entonces acá da la selección del dado, los 2 resultados posibles, entre 1 y 6, y acá me muestra el estado de las fichas, entonces acá me dice que no hay movimientos posibles, por tanto, o sea, no he salido de la cárcel como tal. Esta parte, bueno, acá finalizó el turno del jugador rojo, acá entra a jugar el jugador azul, lanza el dado y queda entre 1 y 3. Lo mismo, no ha salido de la cárcel. Pasa al jugador y las posiciones acá, la cárcel es -1, ¿sí? Ya en el tablero sería posición 0, 0 y 1 y ahí sucesivamente. Acá pasamos al turno otra vez del jugador rojo, acá sacó 4 y 1, no ha salido de la cárcel. Jugador azul, no ha salido, sale, acá ya turno el jugador azul, saca 4 y 5, ya salió de la cárcel, ¿sí? Entonces acá digamos que yo quiero mover la ficha 0, que realmente es la 1, ¿sí? Entonces acá le indiqué, acá en esta parte del código le indiqué que quiero seleccionar la ficha 0 y acá me muestra el estado de la ficha, ¿sí? Acá antes yo digo que quiero la ficha otra vez la 1 y el dado que quiero utilizar es el 1, que saqué entre 4 y 5. O sea, el estado de la ficha azul es 0, que ya es como la primera casilla después de salir de la cárcel. Quiero utilizar el dado 1 que sacó, acá podemos ver 4, entonces ya tiene que mover 4 casillas. Y vamos a comprobarlo. Quiero el dado 1 y acá se movió la ficha azul a la casilla 4. ¿Sí? O sea, 4 casillas, perdón. Acá faltaría, entonces, del mismo jugador, azul, quiero seguir moviendo la ficha 0, que es la 1, ¿sí? Y acá voy a utilizar el dado 2, que ya sería el 4. Y acá movió de 4 que estaba, el jugador azul, movió y hasta ahora está en la casilla 8, 8, ¿sí? Listo, y así sucesivamente con todos los jugadores. Listo, pues digamos que para ver la condición final de victoria, pues tendríamos que acá estar, pues quizá unos 10 minutos, dependiendo de la suerte que tengamos y de la cantidad o sea, de la suma total que tengamos. Entonces, así es más o menos el funcionamiento por Python. Entonces, acá sigue mi compañero, quien hizo la programación de Visual Studios. Pues comparte de todos. Sí, gracias, Oscar. Bueno, pues siguiendo con la idea, nosotros teníamos que graficar, hacer una interfaz. Nuestra idea era hacer una interfaz gráfica del, del parqués que estábamos programando. Entonces, pues ya presentamos lo que era la lógica y pues el funcionamiento de todo del parqués, pero el problema es que no estaba graficado y tenía una interfaz gráfica. Entonces, pues es mucho más fácil entender lo que está pasando en el tablero si lo hacemos. Entonces, nos dimos a la tarea de, ahí estoy presentando, sí, estoy presentando, listo. Nos dimos a la tarea de crear una interfaz gráfica y pues una forma de representar gráficamente el tablero y sus jugadores.
para que así con lo que ya presentó nuestro compañero Oscar, pudiéramos agregarlo, indexarlo al código, a este código, para que pudiera funcionar en tiempo real, algo que no pudimos lograr, se nos salió de las manos, pero al menos pues pudimos establecer un gran avance. Entonces, vamos parte por parte del código rápidamente. Iniciamos con una importación de la librería Tkinter en las funciones tk, label, button, entry, string bar, canvas, top level y event. Entonces, principalmente Tkinter es la que nos va a permitir graficar la interfaz. Es generalmente utilizada para interfaz. Entonces es la que nos va a dar la interfaz principal para el Parqués. Ahora vamos a importar desde la biblioteca Turtle, vamos a importar Parce, el Canvas. no está proyectando el No, Visual Studios. No. no, solo No, no, no. estás compartiendo la llamada de Meet. Mm, No pasa nada, ahí lo arregla rápido. pero a ver. Mm, ventana. Ah, qué raro. Bueno, no importa, igualmente podemos ir así. Gracias. Entonces, ya ahora, Turtle, importamos Scroll Canvas, Raw Turtle, Turtle Screen y Turtle. Entonces, importamos Turtle, es el que va como a incrustar una ventana secundaria donde vamos a graficar principalmente el tablero y sus jugadores. Y pues la idea era graficar en tiempo real los movimientos en esa ventana de Turtle. Ahora vamos a importar PIL, la biblioteca PIL, las funciones imagen e imagen TK. PIL es usado para pues pegar imágenes y GIFs e imágenes JPG y PNG en cualquier ventana que de nuestra conveniencia. En este caso va a ser en un Canva de Tkinter en donde está Turtle. Y vamos a importar la biblioteca random, que es la que nos va a ayudar para la formación de los dados. ¿Listo? Entonces, definimos la variable parqués interfaz, que es la ventana. Le definimos un título, que es Parqués Python, y unas dimensiones, que es 1430 por 800 píxeles. Entonces, creamos la ventana secundaria o el Canva, donde se va a alojar el juego o la imagen. Entonces, le damos una altura, un ancho y alto. La empacamos, por así decirlo, la agregamos a la, a la ventana. Entonces, mediante Turtle Screen, podemos indexar una, una ventana de juego adentro de la interfaz, ¿listo? Entonces a esa ventana de juego le vamos a agregar un color que es beige, pero ese es base. Y con Raw Turtle podemos pues esperar que el juego se pueda mantener actualizado, además con una velocidad de 3, ¿sí? Entonces estructura parqués es la imagen que va a definir la estructura del tablero. Entonces, a la estructura la convertimos en RGBA, formato RGBA para mayor precisión. Entonces, también le damos unas dimensiones, que es 800 con 480, y pues pegamos con fotoimagen, ahora sí la estructura del parqués. Entonces, creamos esta imagen que definimos en nuestra ventana. Entonces, pues aquí solo estamos creando un mensaje con label. Label crea mensajes. Entonces, este mensaje es el mensaje de bienvenida. Lo empacamos, lo ubicamos. Con place es ubicarlo mediante coordenadas. Mensaje de jugadores es lo mismo, solo que está indicando el número de jugadores, mínimo 2, máximo 4. Lo ubicamos mediante coordenadas. Los jugadores verdes, aquí estamos definiendo el conjunto de jugadores. Entonces, para los jugadores verdes vamos a definir una lista donde están ubicadas las formas. Entonces, gracias a la biblioteca TK, vamos a poder, Tkinter, vamos a poder crear formas. Entonces, los jugadores van a estar representados mediante óvalos. A estos les vamos a dar unas dimensiones, un delineado y pues sus colores.
su tamaño y sus tags, que va a ser la forma en la que vamos a llamar, por así decirlo, a a las variables cuando necesitemos utilizarlas en algún momento. Por ejemplo, acá en move es la forma de ubicarlos. Entonces, mediante coordenadas en el plano X y Y, los llamamos mediante su tag. Entonces aquí hacemos lo mismo, pero con los jugadores azules, aquí es lo mismo. O sea, con jugadores amarillos, azules y rojos. Y los ubicamos ordenadamente en las cárceles. Y ahorita lo vamos a ver cómo se grafica. Entonces creamos una variable llamada turno actual mediante la función string_var que nos permite generar un mensaje que se puede actualizar. ¿Listo? Entonces generamos una variable llamada índice de turno, que esta nos va a representar el índice de cada turno según va pasando los turnos. Y la definición de los jugadores, que estos jugadores son solo para los turnos, no tienen otra función más. Entonces, tenemos otro conjunto que es para los jugadores, pero sus fichas correspondientes, ¿listo? En el juego. Las fichas totales que hay. Entonces, creamos otra lista llamada fichas cárcel, que van a ser las fichas donde van a estar alojadas van a ser la lista donde van a estar alojadas las fichas que estarán en la cárcel. A fichas cárcel vamos a agregar las fichas de los jugadores en las fichas cárcel al inicio del juego y crearemos otra lista llamada fichas, que es las que estarán en el juego después de salir de las cárceles. El tablero, las dimensiones del tablero con sus coordenadas. Definiremos un dado. eh, entonces aquí seguimos a la función del dado. Entonces, primero la declaramos globalmente, declaramos el resultado 1 y 2 de los dos dados. Definimos el dado 1 por una lista de rango 1 hasta 6 y lo mismo con el dado 2. Utilizamos la librería random para que el resultado 1 sea una elección aleatoria del dado 1, o sea, de 1 entre 6, y lo mismo con el resultado 2. Entonces, creamos un mensaje que es ficha aviso que nos indique cuál jugador está tirando la ficha y cuál puede sacar la ficha que está pues jugando. Si tiene fichas en la cárcel, entonces puede sacar una ficha. El estado es desactivado por el momento. Ya vamos a ver por qué. Entonces declaramos la de la función abrir ventana globalmente y colocamos un condicional. Si el resultado del dado 1 y el resultado del dado 2 son iguales, entonces las fichas de la cárcel van a salir de su lista y van entonces a entrar en una nueva lista que es las que están en el juego. Entonces sacar ficha.config me hace configurar el estado de un botón, sí, de un botón, luego lo veremos, y pues lo configura activado para sacar la ficha. Y pues sale el aviso. Entonces el aviso es de ficha, se activa, porque antes está desactivado, ahora se va a activar. Y lo ubicamos. De lo contrario, pues se da un aviso. La ficha aviso se configura para que ahora diga que el jugador del turno ya no tiene fichas en la cárcel, digamos en cuyo caso de que el jugador saque todas las fichas. Y el botón de sacar ficha queda desactivado. Entonces definimos una función que es, esta función abre la ventana de los dados, o sea, yo al tirar los dados, al presionar el botón de los dados, porque hay un botón que tira los dados, luego lo veremos, se abre una ventana emergente, la cual le damos unas dimensiones y un título, y en la que estará el aviso que va a indicar el jugador que está tirando los dados y pues el resultado de estos. ¿Y cuántos pasos son? Te empacamos, los ubicamos y pues definimos un botón que va a cerrar la ventana mediante una función llamada cerrar aviso dados. Entonces, en este momento, mientras la ventana esté abierta, el botón de tirar los dados va a estar desactivado.
y vamos a declarar la función cambiar turno globalmente. La función cambiar turno nos permite configurar un botón llamado terminar turno, ya lo veremos, y cambiar su estado activado. En este momento esta función lo que hace es cambiar el índice del turno y ubicar el turno del jugador anterior, agregarle un 1, o sea, ubicar en la lista, agregarle un 1, entonces pues me muevo n turnos según los turnos que se movieron y pues se configura un label, un mensaje que nos indica cuál es el turno del jugador presente. Y pues este va cambiando mediante el botón, ¿listo? Determinar turno. Esta función es la que cierra el aviso de los dados, la ventana emergente. Esta función es la que cambia los turnos, tiene dos funciones anidadas. Entonces, una es salir de la cárcel, que ya ahorita la veremos, y la de cerrar los dados. Entonces, defino una variable llamada adver, que es una advertencia y es un string bar que cambia a lo largo de ciertas condiciones. Entonces, se crea un mensaje, el cual es, el texto del mensaje es pues la variable advertencia. Entonces, creo una entrada para ingresar el número de jugadores. Aquí se puede ingresar cualquier valor, pero nosotros definimos abajo que este valor tiene que ser única y exclusivamente un valor entero. Entonces, este valor tiene que ser, bueno, en la función presionar para jugar, definimos que si el valor está entre 2, es mayor o igual a 2 o menor o igual a 4, entonces dé paso al juego. La advertencia cambia a .set significa que cambia a el número de jugadores es correcto y se destruye la variable de jugador para abrir paso a un botón llamado jugar, que es el que abrirá paso al juego. Entonces ubicamos esto y pues declaramos la variable empieza el juego, la función empieza el juego globalmente. La función anidada adentro es empieza el juego. Esta va a hacer que cuando presionemos el botón jugar, se eliminen la entrada, los botones y pues todo lo que hace parte de la interfaz principal. Declaramos turno jugador como global y pues el turno del jugador es un mensaje que cambia según pues cada turno del jugador y nos indica cuál turno es el presente. Bueno, si el botón jugar existe, este botón se va a destruir. ¿Listo? Eso es lo que me indica winfo.exist igual a true y destroy. Entonces declaramos globalmente terminar juego, declaramos globalmente tirar dados, creamos los botones de tirar dados que están definidos por la función abrir ventana, los dados abren la ventana, creamos el botón terminar juego que tiene la función terminar juego que cierra la ventana y termina el juego. Declaramos globalmente sacar ficha, creamos un botón llamado sacar ficha, el cual está diseñado para sacar la ficha del jugador en cuestión en el turno de la cárcel, si éste saca un par. Entonces declaramos la variable terminar turno globalmente y creamos otro botón llamado terminar turno, el cual cambia el turno del jugador presente. Entonces tiene un texto el cual cambia según el jugador del turno. Entonces, aquí definimos que jugar.bind significa que cuando se comete cierta acción definida por mí, que es presionar el botón del clic derecho, no izquierdo, perdón, el clic derecho, al presionar el botón derecho en el botón jugar, se inicia la función empieza el juego. De lo contrario, la advertencia dirá que el número de jugadores es incorrecto cuando se viola la condición de que esté entre 2 y 4 y un valor error cuando este no es un valor entero. Terminar el juego hace que la ventana principal de Tkinter se destruya. El botón de jugador es el que se selecciona cuando se haya ingresado la cantidad de jugadores. Esta tiene que ser correcta
para que abra paso al juego. Entonces aquí creamos el centro del parqués que está pensado actuar como la llegada de los jugadores mediante un óvalo, pues un tag y un color y coordenadas. ¿Listo? Entonces ubicamos el círculo central mediante coordenadas, aquí creamos los equipos que actuarán como las cárceles. Entonces creamos el rectángulo con tags y sus coordenadas para ubicarlos en cada esquina del tablero. Aquí los movemos. Y aquí termina nuestro código. Entonces en el main loop significa terminar el código. Los compañeros me confirmarán a ver si se puede ver el código cuando lo vaya a ejecutar. Por favor. ¿Se ve el código? Aún no, No, solo se ve la ventana, ¿cierto? Listo, ok. solo el Visual Studios. Bueno, vamos a ver. Vamos a cambiar a la ventana de parques. Listo. Eso, ahora Ah, sí. sí. Listo. Sí, sí. Entonces ya esta es la ventana creada cuando le di iniciar el juego a correr. Entonces tengo un número de jugadores. Esta es la entrada del entry. Puedo ingresar cualquier valor, pero obviamente si le doy a presionar ingresar la cantidad, no me lo va a permitir. Si presiono un valor 1, no me lo va a permitir. Si presiono un valor 5, no me va a permitir ingresar a la interfaz de juego. Si ingreso valores diferentes a un entero, pues no me lo va a valer. Digamos, 4.5 no me lo va a valer. Tiene que ser solo un entero. Entonces, digamos que voy a jugar que vamos a jugar 4. Entonces, ahora sí cambia el botón de ingresar a los jugadores y es reemplazado por presionar para jugar. Entonces, al presionar este botón se abre paso a la interfaz de juego. Bueno, aquí están las cárceles. Los rectángulos están hechos para actuar de cárceles. Los óvalos o los círculos actuarán de las fichas de cada jugador. Presiono para jugar y se abre una pequeña interfaz de juego. Aquí aparece el turno de cada jugador que cambia según pues este botón. Entonces tiro los dados y aparece una ventana. ¿Ahí se ve la ventana? No, no se ve la ventana, ¿cierto? No. Hmm, Tengo que presentar otra vez. Bueno, no importa. Listo, ahora sí. Entonces ahí se presenta la ventana que se creó. Esta es la ventana que se creó. Y pues como podemos ver, están los dados, el resultado de los dados y un botón diciendo OK, gracias. Al momento de yo dar clic al botón OK, gracias, se cierra la ventana. OK, listo. Como pueden ver ahí dejó de aparecer. No se vio como en tiempo real porque esto no sé, se bugueó todo raro, pero no importa. Entonces ahora sigamos con el parqués. Entonces si ve los dados y dice el jugador rojo puede sacar una ficha. Esto indica que tengo fichas en la cárcel. ¿Listo? Entonces puedo este botón para presionar para terminar la partida. Este pues es para terminar el juego. El botón escoja la ficha. Este me permite cuando saco un par presionarlo. Entonces, pues termina mi turno y si nos damos cuenta abajo en el mensaje cambia el turno. Si me doy cuenta. ¿Sí? Listo. Entonces cambia el turno. Entonces, pues la idea es tirar los dados hasta que aparezca un par y se habilite el botón. Pero pues ya es cuestión de suerte y no me ha dado. Pues ahí no aparece la ventana, pero ya he cerrado varias y no me ha dado ningún par. Entonces el caso es dar de par. Por el momento no pudimos hacerlo funcional por las cuestiones que ya había comentado. Entonces esto es todo en cuanto a la interfaz. Muchas gracias. Abro paso a mi compañero Sebastián con las conclusiones y reflexiones finales. En el proceso de desarrollo de este código hubo bastantes desafíos, desde la estructura de la lógica, como también la optimización del rendimiento, y también siempre fue necesario desde el inicio comprender qué íbamos a hacer, entender el proyecto, leerlo
y hacer un esquema de qué funciones podríamos utilizar para realizar este proyecto. Uno de los mayores retos fue manejar estos casos como la utilización de código para poder hacer funcionar el dado, también para que salieran variables aleatorias de los dados y se pueda también los turnos y el número de jugadores que no sobrepase un límite y tampoco que sean menores a los establecidos. A pesar de estas dificultades, se hizo un gran trabajo. Se hizo un trabajo que costó mucho, mucho, mucho tiempo, pero tuvo un resultado satisfactorio, aunque podría mejorarse ciertas cosas. Estas posibles mejoras podrían ser que el código se pudiera correr a tiempo real, que las fichas se puedan mover a tiempo real. Así también se podría llegar a implementar un dado que se muestre físicamente en el tablero y no solo en forma de que se muestre el resultado. Esto se puede llegar a lograr con un poco más de tiempo, con un poco más de información sobre códigos que nos permitan ayudar a llegar a esta conclusión, a este resultado, y también el uso de otras librerías externas. Fue un proyecto bastante complejo. Nos enseñó mucho sobre Python, sobre su utilización, sobre cómo poder graficar también este código, la utilización de librerías externas, también de ciertos componentes de Python que hacen de este proyecto algo muy importante para nuestro aprendizaje de la programación, sobre todo este lenguaje de Python que fue el que se usó, y sobre el entendimiento de muchas funciones que se complementan en Python. Sí, hubo algunos problemas, algunos fallos también que se pudieron solucionar, otros no, que se nos puede llegar a otro aprendizaje de saber que esos fallos se pueden mejorar, pero siempre y cuando se haga un análisis profundo, también se pueda seguir estudiando sobre las diferentes librerías y códigos de Python. Y así es como se podría, así concluye nuestro proyecto, todo el código que estuvimos realizando por bastante tiempo y este es nuestro resultado. Muchísimas gracias.